En el día de la fecha, este, un nuevo Ateneo de la urgencia pediátrica. En este caso nos acompaña la licenciada Mariana Celis Alonso, que es licenciada en Kinesiología, Fisiatría de la UBA, y múltiples especialidades en estadística, especialización en área crítica, pertenece a varias asociaciones como la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y es kinesióloga de nuestro servicio de urgencias. Así que bueno, hoy nos va, eh, así que hoy nos va a hablar eh, de, de un tema muy de actualidad, sobre todo en la época del invierno nuestro, que es la ventilación invasiva y la cánula nasal de alto flujo, la CAFO, en pediatría. Así que bueno, sin más, los dejo en compañía de Mariana. Las dudas y preguntas que tengan, al final de la charla, las trataremos de evacuar. Mariana. Bueno, buenos días a todos en este fría mañana de, de invierno ya casi. Primero quiero agradecer al doctor Manuel Vilchis la oportunidad y también el desafío de hablar de estos dos temas que son tan importantes para el manejo de pacientes pediátricos, tanto en la guardia como pacientes también que están muchos días en ventilación mecánica. Y es un desafío, digo, porque son dos áreas en las cuales yo me especializo hace muchos años y cada una es un mundo con muchísimas variables a tener en cuenta. Pero bueno, sin más, vamos a arrancar y sobre todo a decir conceptos claves e importantes que son importantes a tener en cuenta. Bien, Manuel me dijo no empieces con definiciones, pero en realidad van a ver que es importante por lo siguiente, todos sabemos de qué se trata cuando hablamos de ventilación invasiva y alto flujo, pero hay conceptos, definiciones que son importantes repasar, porque muchas veces cuando veo las historias clínicas o nuestras fichas kinésicas o las fichas de enfermería, veo que la nomenclatura está incorrecta. Todos sabemos lo que es la ventilación no invasiva, ¿sí? Es lo que están viendo ahí, lo que pueden leer, que es la entrega de ventilación, que no necesita invadir la vía aérea. Esto hay que volver a repetirlo, es VNI. Es obviamente presión positiva liberada a la vía aérea superior. Ahora, importante, es invasiva todo lo que no se hace con mascarilla facial o nasal. Entonces, el primer punto o el primer concepto que quiero recalcar es paciente, por ejemplo, traqueostomizado, que tiene ventilación con presión positiva, no es ventilación no invasiva. Se denominará presión positiva. Y para eso, a ver, es la siguiente. Ahí está. No voy a leer todo esto, pero más que nada es para ver de las definiciones y la terminología adecuada, fundamentalmente. Meduri ya lo hablaba hace muchos años, para los que venimos de trabajo en terapia intensiva en la población adulta lo conocemos. Fíjense, es importante recalcar esto, y sobre todo para justificar, ¿no?, lo que estoy diciendo de la terminología. La ventilación invasiva incluye varias técnicas, ¿no?, donde su fundamento es aumentar la ventilación alveolar. Eso es lo fundamental y lo más importante de esto. Ahora, ¿qué incluye la ventilación con presión positiva no invasiva? Fíjense estos dos puntitos de acá
dos apartados ahí que son importantes. Dos métodos de ventilación con presión positivamente invasiva. Se puede utilizar con máscara facial o nasal. Ahora, dentro de lo que es ventilación con presión positiva no invasiva, tenemos la CPAP, que mejora el intercambio gaseoso, y la ventilación intermitente con presión positiva, IPPB. Esto más que nada es para quedar en claro y para que todos hablemos el mismo idioma. Esto lo estoy hablando con fundamentos desde la Argentina y en el mundo, ¿sí? Son nomenclaturas internacionales estandarizadas. Se puede llamar IPPB o B-Level. Y esas dos terminologías y formas de ventilación, el objetivo es descargar los músculos ventilatorios. Entonces, muchas veces, y acá voy a hacer otra ahí, otro gráfico, otra barra. Muchas veces yo veo que se dicen los pases o las historias o en los reportes, bueno, el paciente tiene BiPAP. Recuerden que BiPAP fue allá en el año 80, no voy a hacer historia que a mí me encanta, pero no lo voy a hacer en este momento. BiPAP es una marca registrada, que es la marca donde la registró Philips, porque fueron los que crearon los primeros BiPAP. Pero más allá de eso, BiPAP, en realidad originalmente es B larga PAP. ¿Qué significa? Es B-Level Positive Air Pressure, BiPAP. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando hagamos un pase, que cuando escribamos en la historia clínica, veamos bien la diferencia. Si el paciente está con ventilación no invasiva, ver si está con CPAP o está con B-Level. Si es un paciente traqueostomizado, se dirá, bueno, es un paciente que no está en BNI. O sea, que esa terminología de traqueostomizados no va, sino se diría que está en BPPB o B-Level. O B larga PAP. Esto para tenerlo en cuenta. Bien. Esto me pareció importante destacarlo. Vamos a la siguiente. Y a mí me gusta mucho todo lo que es publicaciones y en realidad incidencia de las publicaciones en el tiempo. Lo digo rápido. Hasta el año 2017, fíjense la diferencia que había. Siempre estamos un poquito detrás, ¿no? Que la investigación de adultos, 20% de publicaciones relacionadas con BNI, en pediatría 80 de adultos. Muy pocos secas había en esa época y de alto flujo había muy poco. El alto flujo está en el mundo desde el año 2013 en Estados Unidos, no, a nuestro país llegó en el año 2017, más en nuestro hospital. ¿Y qué pasa en el año 2023? No ha cambiado mucho, sigue habiendo esa diferencia, 80% y 14% en pediatría, y con la misma porcentaje casi parecido de ECA. Hay muy poco seca, tanto en adultos como en pediatría. Qué difícil hacer un ensayo controlado, ¿no? Ahora, por suerte Pavé hace unos años dio este gráfico de barras que interesante, y esto sí me interesa mucho, y es uno de los conceptos claves de toda la charla de hoy de las diapositivas. Fíjense la historia de la investigación de la ventilación no invasiva, ¿no? Que arranca del 75, yo digo un poquito más, pero fíjense cómo muy lentamente fue aumentando la incidencia de investigaciones. Estoy hablando de la ventilación no invasiva. Después lo vamos a ver en un trabajo muy interesante, salido hace poquito, hace una semana, donde hay un aumento desde el año 2000 fuertemente y luego disminuyó en el año 2020 el uso de la ventilación no invasiva y aumentó el uso de la calma de alto flujo. Y esto a mí me preocupa. Vamos a verlo después más adelante. Si quiero que se lleven algo de concepto en esta charla es este gráfico que lo armé de cero, poniendo todo lo que en realidad, mostrando todo lo que pienso en mi cabeza cuando estoy frente a un paciente para utilizar la ventilación no invasiva o usar IPPB, si es un paciente traqueostomizado. Obviamente, si pensamos todo esto al lado del paciente en una urgencia, bueno, el paciente ya pasaría a terapia. Pero sí estudiar antes, conocerlo, saber todos los criterios que hay que tener en cuenta y los parámetros a tener en cuenta a la hora de indicar
administrar, los parámetros, el setting a utilizar. Y yo veo la BNI desde un punto de vista fisiológico, y eso es lo que hay que entender. ¿Qué es la fisiología de la ventilación no invasiva? Ahí se basa en 4 herramientas fundamentales, que si logramos hacer esto obviamente es conocimiento y mucha experiencia, podemos mejorar el uso de esta noble herramienta. Por un lado, tener en la cabeza el conocimiento de la fisiología respiratoria en cuanto a qué. Fisiología tanto del paciente, obviamente del sistema respiratorio, del humano, y el sistema fisiológico, yo digo fisiomecánico, del aparato. ¿Por qué digo fisiología respiratoria? Y ahí voy a los parámetros de setting. Los parámetros de setting, el setting que yo voy a programar en el aparato, ya sea cualquier tipo de aparato, ahora lo vamos a ver, tenemos que saber, tenemos que repasar fundamentalmente qué hace, qué hace el aparato de presión positiva en la vía aérea. Fundamentalmente, el parámetro de setting va a influir en la ventilación minuto. Esto todos lo sabemos, pero no lo pensamos, a veces no lo pensamos, se nos escapa al lado de un paciente para saber qué necesita ese paciente. Cualquier parámetro, sepamos que cualquier parámetro que nosotros vamos a setear va a influir directamente en la ventilación minuto. La ventilación minuto es una indirecta, también va a influir en la ventilación alveolar, es lineal. Y la ventilación alveolar, por ejemplo, y doy un ejemplo para que se entienda más, si yo subo la presión inspiratoria, va a aumentar la ventilación minuto. Pero no solo es la IPAP, no solo es la presión inspiratoria, sino cualquier seteo que yo le haga, el rest time, el tiempo inspiratorio, el trigger expirado, todo eso va a aumentar la ventilación minuto, por lo tanto la ventilación alveolar. ¿Y qué va a hacer la ventilación alveolar? ¿Cuál va a ser la influencia del aumento de la ventilación alveolar? Fíjense todo lo que estoy pensando al lado de la cama del paciente para saber qué necesita. Recordar la fórmula de la presión arterial de oxígeno. Eso va a aumentar en forma como una asíntota la presión inspiratoria de oxígeno y el consumo de oxígeno corporal. A mayor presión inspiratoria de oxígeno, mayor consumo de oxígeno arterial. Es decir, que la ventilación alveolar va a aumentar, por supuesto, la disponibilidad de oxígeno. ¿Y qué va a pasar con la CO2? Que son los dos parámetros que van a influir directamente. También lo que va a hacer va a aumentar la producción de CO2, por lo tanto va a disminuir. Esto que parece una tontería y que todos sabemos que lo sabemos, hay que pensarlo en cada paciente, si realmente qué es lo que necesita, si aumentar el consumo de oxígeno o aumentar la producción de CO2. Pero no solo nos vamos a quedar en eso, sino que después, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Yo puedo estar aumentando el consumo de oxígeno, pero si la difusión alveolo capilar no es buena, sabemos que es de 0,8 y si es menos de eso, también va a ser afectado por lo que le llega a las venas pulmonares y que a la aurícula izquierda. Fíjense que entonces, indirectamente, los parámetros del setting pueden aumentar en la llegada de la aurícula izquierda. Eso ya está demostrado. Y luego, ¿qué? La ventilación-perfusión. Uno puede aumentar los parámetros de setting. Perfecto, le pongo más presión inspiratoria. Y muchas veces pasa, y esto lo he hablado con muchos médicos en la última semana, sobre todo estábamos pensando eso, o justo hoy recién venía y una colega me hacía una pregunta de este tipo. Yo le aumento las presiones, pero cada vez más, llegando a 20, y no baja la CO2. Bueno, no es directamente proporcional. Más volumen, más producción de CO2, o en realidad más ventilación alveolar. Pero entonces, si todo eso es correcto, hay un problema entonces en la difusión y la ventilación-perfusión. No hay que olvidarse de todo el resto que sigue el caminito para llegar a la aurícula izquierda.
Eso también es importante pensarlo, porque yo le puedo dar 30 de IPAP y no va a lograr bajar la CO2. ¿Y por qué? ¿Qué factores podrían influir, además del parámetro de setting? El sistema ventilador y sistema paciente con las interfaces. Sistema paciente, vimos que cómo estará el sistema respiratorio. El sistema ventilador interfaces también hay que pensarlo. Lo primero es pensar en el sistema paciente. Luego, perfecto, el sistema paciente ya sé cuál es la alteración. Tengo una alteración en la presión, en el consumo de oxígeno, tengo una alteración en la producción de CO2, tengo una alteración en la difusión alveolar capilar. Una vez que está instalado eso, me paso al sistema, al sistema ventilador. ¿Y ahí qué hago? Veo si hay, por ejemplo, el espacio muerto. Ustedes saben que yo puedo aumentar la presión inspiratoria, puedo aumentar la presión alveolar, pero en realidad, perdón, la ventilación minuto, pero si tengo un espacio muerto aumentado, la ventilación alveolar no va a aumentar, sino que va a disminuir. O sea que yo puedo llegar a presiones altísimas, pero si tengo mucho espacio muerto es como si nada. Y esto a veces no se tiene en cuenta. ¿Esto qué significa? Revisar las interfaces y todo lo que está, tanto el respirador con sus parámetros, las interfaces, hasta inclusive la máscara. La resistencia regional, ahora vamos al sistema respiratorio, que puede estar aumentada en la difusión alveolo-capilar. La compliance, también hay que medirla. La capacidad residual funcional también puede estar alterada. El patrón flujo-presión-ventilador. Ustedes saben que los aparatos, sobre todo de flujo continuo, se manejan con flujo variable, con una presión fija, una presión que uno puede setear, pero el flujo es variable y también va a depender de la compliance del sistema y de la capacidad residual funcional. La posición del paciente. Saben que en decúbito dorsal, obviamente, la presión inspiratoria va a ir a las zonas más dependientes, más fáciles de expandir y por lo tanto puede ser que haya una heterogeneidad. Y fundamentalmente el diafragma, que muchas veces se nos olvida. Evaluar el diafragma. Podemos tener un diafragma parético o un diafragma que está bien, pero que está trabajando en ventaja mecánica. Lo otro es, y me voy a la izquierda, lo puse arriba porque son las cosas más importantes, el sistema ventilador paciente. Y también al lado de la cama del paciente, yo también me hago, luego de pensar en la fisiología respiratoria, veo la ecuación de movimiento. Todos la sabemos, pero muchas veces se nos olvida. Bueno, con la práctica rápidamente lo vas a ir haciendo rápido al lado del paciente. ¿Qué necesita este paciente? Este paciente ya sé lo que tiene. Bueno, ¿qué es lo que le doy para lo que el paciente necesita? ¿Le tengo que aumentar la compliance? ¿Le tengo que disminuir la resistencia? Recuerden esto, sistema ventilador, sistema paciente. Es una suma de dos sistemas, lo cual va a dar la presión total. Y entre esa sinergia y esa suma de dos sistemas, podemos ir viendo, si nosotros al lado del paciente pensamos en la ecuación del movimiento, nos vamos a dar cuenta qué es el setting que tenemos que poner al lado del paciente. Y no sé si se ve, fíjense este gráfico que es súper interesante y que lo sigo mostrando porque no lo voy a explicar en detalle, pero lo ideal sería, obviamente nosotros no podemos, no tenemos tantas curvas o hay aparatos que a veces no tienen tantas curvas, pero lo ideal es que sería estar en este lado, ¿no es cierto? Es decir, un balance entre la presión que hace el respirador y la presión que hace el diafragma. ¿Sí? Cuanto más esfuerzo y más gris hacia la izquierda se coloque, más esfuerzo del paciente. Cuanto más blanco hacia la derecha, más ayuda el ventilador. Y las otras patas, que muchas veces no nos damos cuenta, es la administración. Y eso ya va por los equipos, las interfaces, el setting y fundamentalmente el conocimiento y el trabajo en equipo. Todo esto hay que pensarlo al lado de la cama del paciente.
BNI con ventiladores. ¿Cómo se puede hacer la ventilación no invasiva? Por un lado, los ventiladores convencional, son los ventiladores sin turbina. Los que tenemos acá son estos que estamos del Drager, que es el que a mí personalmente más me gusta. El Neumovent también me gusta muchísimo porque se puede hacer mediciones de capacidad vital, en Pimax, una de las mediciones que estamos midiendo actualmente. Eso, obviamente, se utilizan doble tubuladura. Este es el Servomac que también. Y fíjense también, esto ya lo saben, lo paso rápido, las diferentes compensaciones de fuga. Es fundamental saber la compensación de fuga que tenga para adultos, niños y lactantes. Y después tenemos los ventiladores de flujo continuo, esos que están mal llamados VIPAP, pero bueno, en realidad en las publicaciones dice VIPAP, pero recuerden que eso es por el nombre es V-Level Pressure Airware Positive. Y tenemos estos, mostré todo lo que utilizamos en el hospital, no mostré nada raro, no muestro nada raro, todo lo que usamos, que son todos los que ven acá, ventilador de flujo continuo. ¿Y de qué manera? Si nosotros tenemos el conocimiento, podemos utilizar cualquier respirador que no conozcamos o ventilador que no conozcamos mientras tengamos los conocimientos. ¿Qué tipo de circuitos? Doble rama. Tenemos el circuito simple activo, se llama, que es una rama con la válvula expiratoria, por eso se llama activo, que está incluida en la rama. Solamente se utiliza con los ventiladores domiciliarios o ventiladores de riesgo de vida, para evitar el riesgo de vida. ¿Quieren verme? Bien, vamos a seguir. Acá, perdón. Ahí estamos. Bien. Luego tenemos el ventilador de flujo continuo, también con una simple rama, que es lo que todos conocemos, con un whisper, que ahí está. Tiene que estar el whisper ahí incluido. Sigo. Y fíjense que cuando voy a colocar un paciente respirador, muchas veces a mí me consultan para saber qué ventilador adquirir en el hospital. Bueno, fundamentalmente hay que ver variables, estas son las variables que hay que ver. Esto después, si quieren, se los pasos. Fundamentalmente, la edad del peso de los pacientes que estamos atendiendo, si el ventilador compensa fugas, eso es fundamental. Si hay volumen asegurado, muchas veces el volumen asegurado es importante, aunque en pediatría no se use mucho, yo lo uso. Si tiene autotrack, es algo que también le da más confort. Y la batería. Esto yo diría son las variables más importantes de tener en cuenta, sobre todo el peso, a la hora de adquirir un ventilador. Esto es, la anterior era de aparatos de flujo continuo, estas son de ventiladores convencionales. Bueno, esta la sigo, esta era una curva que no lo voy a... Era un video de las curvas. ¿Cuándo? ¿Cuándo aplicar ventilación no invasiva? Y yo siempre digo algo, ¿no? Bueno, es fácil si uno piensa en todas las patologías, las enfermedades en las cuales se beneficiaría, y a esa patología le sumo el criterio clínico y el estado fisiopatológico del paciente en ese momento. Y ahí es un poquito menos laborioso pensar si se va a ver favorecido o no. Miren todas las causas de falla respiratoria que tiene indicación de BNI. Ahora, ojo con esto, porque no todas se benefician de BNI. Es decir, como definición, sí, pero a esto hay que agregarle cómo esté el paciente. Y yo hago siempre el mismo ejemplo. Un paciente con una atelectasia está indicado, pero si el paciente tiene buena mecánica, signos clínicos de confort, no está con distrés respiratorio, la BNI no va a disminuir la atelectasia. Al contrario, va a ser algo desconfortable, igual eso ya está evidenciado. Y acá me voy a detener. ¿Cuál es el algoritmo de decisión? Muchos me preguntan, y es un tema de discusión, ¿a qué paciente se lo aplica? ¿De qué manera? Bueno, ustedes saben, no hay un algoritmo mundial o estandarizado. Esto va a ser de acuerdo, y estaría bueno hacerlo para cada centro de salud, según los pacientes que tenga, ¿no? La primera parte es muy fácil, ¿no? No hay mucha explicación, igual es fácil y muy compleja, ¿no? Signos y síntomas de falla de distrés respiratorio. Sí
¿Tiene necesidad de intubación? Obviamente no. Bueno, seguimos. Bueno, pongámosle que no. ¿Está contraindicada la BNI? Bueno, si es sí, obviamente va a intubación, si es no. Y acá va las dos ramas, ¿no? Una es la falla respiratoria, eso todos lo sabemos, tipo 1, y la otra es con aumento de la CO2. ¿Qué ponemos en cada caso, no? Bueno, esto es en realidad es un resumen y lo mostré porque es lo que yo también eh, estoy de acuerdo y son todos los parámetros que yo utilizo. Imaginemos que hay una hipoxia leve, una FiO2 entre 22 y 70%, no más del 60%, pero sobre todo, ¿saben qué? El nivel de trabajo respiratorio. Y no solo el nivel de trabajo respiratorio, sino que además si hay hipercambio o no. Le vamos a sacar gases para ver si va a qué dispositivo, si anda un alto flujo, BiPAP, CPAP. No, como tampoco se saca gases para intubación. Ahora, si tenemos una capnografía, sería genial, que en el mundo se utiliza para ver, y eso sería buenísimo, sobre todo en ventilación invasiva. Ahora, distrés. Ahora vamos a ver cómo lo medimos. Trabajo respiratorio de leve a moderado, podemos usar tanto CAFO como CPAP, en el caso de CPAP, si es un lactante. ¿Cómo arrancamos? 2 litros kilo minuto, eso siempre, hasta el peso de 10 kilos. Luego, a partir de 10 kilos, se le va sumando 0,5 litro kilo por cada peso superior a 10 kilos. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta es esto. Paciente con hipoxemia que no tenga hipercamia, o que tenga hipercamia, pero sobre todo su problema y la hipoxemia, por ejemplo, una bronquiolitis, puede ir a CAFO. Vamos a sumarle según el trabajo respiratorio. Ahora, por favor, esto es un concepto clave. Un paciente con falla respiratoria tipo 2, con aumento de la CO2, como vimos en la segunda diapositiva, en el algoritmo, no debe ir a CAFO, debe ir directamente a BiPAP o Bilevel, porque es lo que yo necesito aumentar el volumen minuto. Entonces, y eso no lo voy a lograr con con la CAFO. Monitoreo fundamental. Inmediatamente a los 30 minutos, a la hora, a las 90 y los 120 minutos, todos los parámetros, sobre todo scores. Estos son los criterios clínicos de dificultad para las recomendaciones para el inicio de la BNI. Fíjense que son varios puntos. Por suerte, en pediatría ya tenemos puntos de corte. Por ejemplo, bueno, si le sacaron gases en la guardia o en la sala donde esté, recordar entonces, saber que un pH, yo diría de 7,30 ya es indicativo de BNI en la terapia intensiva. Por arriba podemos manejarlo siempre monitorizado. Eso es un punto muy importante. ¿No tenemos gases? Bueno, hay una medición que se puede hacer al lado del paciente y que yo estoy luchando para en este hospital medirlo, que es la SAFIO2, que está demostrado con un muy buen trabajo de Marty Pons y que se fue actualizando los puntos de corte, que es la saturación sobre la FiO2. Si la SAFIO2 te da de 175 para abajo, es un paciente que ya también tendría que estar en ventilación no invasiva y pasarlo a terapia intensiva o estar atentos por si aumenta el trabajo respiratorio. Las contraindicaciones ya todas las sabemos, ¿no es cierto? No me voy a extender mucho en eso. Inestabilidad hemodinámica, sobre todo, traumatismo. Sangrado digestivo, sí, por supuesto. Y cirugía de esófago es un tema para charlar en otro momento, pero se podría usar con precaución. Quiero detenerme acá. Este trabajo es un trabajo muy interesante y que da justo a lo que yo doy en las charlas, la última charla del año pasado que di en Solanep, sobre alto flujo, yo hablaba de esto, ¿no? Fíjense, este trabajo hecho en Canadá por Pelletier,
un trabajo multicéntrico, ya no es multicéntrico, pero es un trabajo con muchísimos pacientes. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron ellos? Hicieron la incidencia acumulada de la utilización de los diferentes soportes ventilatorios a lo largo del tiempo. Y fíjense que en el año 2013, por eso digo que ya en Estados Unidos, en Canadá, empezó en 2013, lo que más se utilizaba fue el alto flujo y seguido por, ¿qué? Por la máscara simple o cánula nasal, elementos de bajo flujo. Ahora, fíjense cómo fue aumentando y creciendo exponencialmente, diría yo, el uso de cánula de alto flujo. Fíjense qué pasa con la ventilación no invasiva, que es el gris. No tuvo tanto aumento, al principio fue muy lento, acá desplazó, acá fue cuando se empezó a utilizar el alto flujo, y entonces en el 2013 desplazó, ¿qué es lo que pasó acá cuando empezamos a utilizarlo? Desplazó ampliamente el alto flujo y lentamente, bueno, volvió a utilizarse. Sí, aumentó, pero no tanto como el alto flujo. Ahora, fíjense, en el año 2020 los dos bajaron, pero bajó más la utilización de la ventilación no invasiva. De esto hablo un poquito más adelante, y esto a mí es lo que me preocupa. Luego subió y sigue subiendo el alto flujo. Sabemos que en Estados Unidos, en Canadá, en realidad en toda América, se usa alto flujo más que la ventilación no invasiva. En Europa es al revés. Ahora, miren esto, ¿no? Factores de riesgo. A mí me gustan mucho los estudios de factores de riesgo, es a lo que me dedico. Y ellos hicieron, no es una comparación, sino que ellos hicieron, evaluaron un estudio multivariado para ver cuáles son los factores de falla, tanto de alto flujo de la BNI. Esto es lo que yo veo todo el tiempo. El peso. ¿Cuáles son las variables más importantes? El peso, es decir, que cuanto menos peso, más riesgo de fallar con ambas, con la BNI y con la CAFO. No hay mucha diferencia clínica entre ambas, ¿no? Que tampoco se hizo la comparación, pero clínicamente. Es decir, soportan más los pacientes con más peso. Todo esto tenemos que saberlo antes de indicar BNI o CAFO. La enfermedad cardíaca, si el paciente tiene una enfermedad cardíaca, aumenta 40% más la falla tanto de CAFO como de BNI, sin diferencias, tanto un poquito más aumenta la falla con la CAFO. ¿Por qué? Porque son los pacientes que se benefician, son los pacientes sanos, porque la frecuencia cardíaca es lo primero que disminuye. Y fíjense esto que es muy importante. ¿Dónde fue el paciente? O sea, ¿dónde se le colocó la CAFO o la BNI? ¿En el departamento de emergencia o en otros? En otros puede ser tanto en la terapia intensiva como en las salas. Y fíjense que es un factor de riesgo. Colocarlo fuera del departamento de emergencias aumenta la falla tanto de CAFO como de la BNI. Y mucho, ¿no? Un 60% más. Y ahí sí hay una diferencia clínica. Aumenta más la falla al utilizar CAFO. Es decir, vos al paciente lo ponés en la CAFO, tanto en las salas como en la terapia intensiva, sin haber pasado por el departamento de emergencia, en realidad todos pasan por el departamento de emergencia, pero sin usarla ahí, aumenta más el riesgo que si le colocas más que si le colocaras BNI. Esto es muy importante porque la mayoría de los trabajos, y ya hoy en día todo el mundo sabe, que la CAFO es fundamental iniciarla en el departamento de emergencia. Y esto es muy interesante. ¿Qué pasa con el paciente que se le coloca CAFO? Antes se utilizó BNI, se utilizó ventilación mecánica invasiva. Bueno, saben que disminuye el riesgo de falla. Mucho o poco, disminuye poco, pero significativamente. Clínicamente, estadísticamente, pero clínicamente no hay mucha diferencia, pero sí disminuye. Es decir, el paciente, si yo pienso en los pacientes que están intubados y que se extuban, bueno, si va a CAFO, tiene menos chance de fracasar esa CAFO.
Y por último, y esto también es fundamental y es lo más importante debajo del concepto de todo, que es qué pasa en los pacientes que utilizaron BNI cuando utilizaron previamente CAFO. Aumenta el riesgo de falla de la ventilación no invasiva. Y acá es donde quiero detenerme, concepto clave. Un paciente, cuando lo vemos, tenemos que decidir si va a CAFO o va a BNI. Perfecto. Ahora, un paciente que requiere BNI, no le pongamos antes CAFO. Esto es fundamental. Muchas veces colocamos CAFO como, bueno, es una medida previa y muchas veces, si ese paciente sobre todo tiene un score alto, no tener miedo directamente ponerlo a BNI porque va a aumentar la falla y aumenta mucho. No sé cómo con el tiempo, me voy a apurar, pero me detengo en cuestiones claves y después paso otras un poquito más rápido. Y esto también es muy importante. Ellos hicieron la incidencia de la probabilidad de evento de falla. Fíjense, en el tiempo, ¿no? Tanto infantes como neonatos. Me voy a dedicar a los infantes. El azul es el winning, exitoso, y el rojo es la falla. Y esto yo me voy a detener. En las primeras horas, yo diría que fíjense cómo eh, el alto flujo, si va a fallar, falla inmediatamente. Yo diría en la primera media hora, casi una hora, no llega a una hora. Y rápidamente. Y el que tiene éxito es más lento, darse cuenta, va a tardar más el paciente que va a tener un winning exitoso, un win exitoso, si digo bien. Y fíjense que entre los que fallan, bueno, al principio media hora o se lo colocás y ya tiene que haber un éxito o un fracaso, ya tiene que haber disminución del trabajo respiratorio. Y luego no va a aumentar mucho la probabilidad de falla. Es decir, si al principio le fue bien, va a seguir estando bien. Si al principio le fue mal, y bueno, lentamente, más lentamente, pero se va a detener la probabilidad de falla del evento. En neonatos es mucho más fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que las primeras 1 hora o 2 horas, sobre todo en CAFO, son fundamentales. Y esto es Ya, en la BNI. La BNI es más lenta para uno darse cuenta si va a tener éxito o va a fallar. te hago una Fíjense. pregunta, Mariana. Te puedo hacer, Lolo Cialceta. ¿Cómo estás? Hola ¿Te puedo hacer Lolo. una pregunta? Eh, Sí. sí, Ah, estás, muteate. ¿estoy muteado? No, No, quería no, hacer una no. pregunta a Mariana. Dale. Sí, Sí, sí. Mariana, ¿cómo estás? Discúlpame, viste, vos dijiste, y me parece bárbaro, con respecto al tema del score de hipoxemia y respecto al trabajo respiratorio de poner eventualmente CAFOS y PAP versus BNI. Viste lo que pasa en el departamento de urgencia, nosotros disponemos de CAFO. Ponemos un paciente, viene un bronquiólogo, una reaudización respiratoria de chicos de ponerle segunda infancia, que estamos viendo bastante. Vos le pones la CAFO. Cuando vos decís que el score, o sea, la respuesta a la CAFO mejora habiéndolo puesto en departamento de urgencias versus sala o versus terapia. Ahora, el tema pasa que uno, claro, puede medir la respuesta en la primera hora, ponele. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que dejar en el departamento de urgencias? Porque encima el aparato no tiene autonomía, o sea que llega un momento que si el paciente lo decide internar, le vas a tener que sacar, poner una de reservorio y trasladarlo. Eso incide sobre el resultado del paciente. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Sí, perfecto, Lola. ¿Qué tal? ¿Cómo Lolo, estás? excelente, ¿cómo andás? Excelente tu Bien. pregunta. Iba a hablar más adelante, pero Ah, perdón. te la contesto, no, es muy interesante tu pregunta, te la contesto corto y Pasa después si querés siempre, por eso. la charlamos más porque da para charlar. Dos cosas. El paciente, eh, esto pasa. Podés esperar hasta 2 horas, 1 hora. En realidad, la CAFO, que tiene éxito inmediatamente. Perfecto. Cuando el Ese es un paciente pasa concepto media básico. hora y el Claro. score, ahora después quería hablar de los scores, ¿no es cierto? Ese es un Sí, sí, parámetro sí. muy importante a tener en cuenta, por eso es muy bueno que me lo preguntás. Es inmediato el efecto. Puede tardar media hora, pero no más.
el paciente, si pasa media hora, llega a 1 hora, te diría menos de 1 hora y el score no cambió, ya está. Perfecto. Aumentemos porque no perdamos tiempo, no lo tengamos 2 horas ni ahí. Y otra cosa importante es que el Airbot tiene autonomía, a ver, no sé si diría autonomía, pero es correcto lo que decís, pero tiene un modo avión, es decir, como los aviones, que cuando están en el aire bajan los motores como para que no se sobreuse. Y se puede Bien, eso ya lo trasladar, el hicieron. traslado es media hora, así que te da tiempo para pasarlo. Bien, buen Por dato. supuesto que si le sacás y le colocás el reservorio, hay trabajo, sí, ya está demostrado que sí, eso va a empeorar, es cierto. Por eso. Lo que uno pensaba, sí, se demostró que sí, empeora Bien. porque es un paciente Hay un gap, que claro. necesita mantener la ventilación, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Gracias. Después lo ampliamos, gracias Lolo, es muy Perfecto, buena gracias, pregunta. Mariana. Y esto es fundamental, llevo un montón de tiempo, pero bueno, porque falta, ¿eh? Bueno, Sí. pero esto solamente lo muestro por prácticamente la última, y lo dejé así tal cual. Hoy en día ya es imposible trabajar aisladamente, eso ya no ocurre en ningún lado, y nosotros tampoco, por eso estoy acá, invitada por el doctor Manuel Vilkis. Fíjense esto, que es muy importante. La capacitación del personal de salud, tanto de médicos, kinesiólogos, enfermeros. Ya hoy en día, en todas las publicaciones, en todas las guías, no es que está demostrado quién maneja mejor, no pasa nada por ahí, pero sí que un trabajo en equipo con gente formada, profesionales formados, se puede hacer cargo, debe hacerse cargo de estos dos nobles herramientas. Eso es fundamental. Y fíjense, ahí por eso puse la última frase, frase, médico, enfermero especializado y terapista respiratorio. Los tres en conjunto, especializados, trabajan mejor y al paciente le va mejor. Eso, más que nada, lo quería poner. Sí, bueno, y otra cosa que también podría decir es dónde, ¿no? Muchos me preguntan eso. Bueno, hoy en día sí, en departamento de emergencia fundamental. Debo decir que la ventilación, si el paciente requiere ventilación no invasiva en todos los trabajos, y yo que, bueno, también viajo y me comunico con otros profesionales en otros países, la ventilación no invasiva se hace en la terapia intensiva, lo tengo que decir, pero en realidad yo hice una campaña, la sigo haciendo desde el día 1 que ingresé a este hospital, que con una buena monitorización, con personal especializado, se puede hacer en las salas de ventilación no invasiva según el score y la gravedad que tenga el paciente. Y la frecuencia de falla BNI tiende a disminuir a medida que pasa el tiempo, esto está demostrado. Cuanto más talleres, cuanto más capacitación se haga, más educación, disminuye la falla. ¿Por qué? Por la experiencia de la herramienta. No sé si se va a abrir, vamos a ver. Nosotros tenemos un protocolo. Nosotros tenemos tenemos un protocolo de winning de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva, tanto en pacientes ventilados crónicos. No se puede ver, no importa porque la tengo acá, por las dudas, ahí. Nosotros tenemos un protocolo, bueno, esta es la ficha, de pacientes, para la desvinculación de pacientes en ventilación mecánica prolongada, que lo presenté el año pasado en el Congreso de SLACIP. De ahí se desprendió el protocolo para el winning de pacientes en ventilación no invasiva y para pacientes traqueotomizados con B-level. ¿Nosotros qué medimos? Nosotros medimos muchas variables. Fundamentalmente las variables que influyen, ahí no está, pero está actualizada actualmente, que es la nutrición.
La nutrición, ahora salieron trabajos que es fundamental la nutrición, contar el consumo calórico que tiene el paciente es uno de los predictores de falla o de éxito en el winning. Y fundamentalmente la capacidad vital. Yo estoy detrás de ver si se consigue una herramienta. Si tenemos respiradores, tomemos la capacidad la capacidad vital en los respiradores, y si no, un espirómetro portátil. La capacidad vital es uno de los parámetros, si no el más importante, a la hora de destetar un paciente. La P01, la Pimax, y ¿saben qué? Las escalas motoras. Y lo que agrego acá para esta charla que más interesa, los scores. Bueno, ahora vamos a ver los scores, pero mira cómo llegué hasta acá. Faltaron un montón de días, pues las saqué casi todas. No, no. Los scores. Lo voy a hablar más adelante. Si me dejan, sigo con CAFO y ahí voy a explicar los scores. Pero los scores que voy a hablar más adelante también sirven para ventilación invasiva. Y después, si quieren, me preguntan qué score, cuál es el punto de corte para utilizar BNI o CAFO, que eso seguramente es la pregunta del millón. Vamos a CAFO, así terminamos bien la charla. Evidencia, no empiezo de cero. Esto es un poco algunas diapositivas que mostré el año pasado en Solané, que fue muy interesante. A mayor número de publicaciones, mayores dudas sobre efectividad y predictores con respecto a la CAFO. Ustedes saben que está saliendo en los últimos tiempos trabajos que ponen en duda no la utilización de CAFO, sino las formas de utilización de la CAFO. Se vio que la CAFO mal utilizada en realidad o sobreusada, prescripta, lo que hizo fue aumentar la falla y aumentar el ingreso a la terapia intensiva. Todo lo contrario de lo que uno esperaba y se tenía en cuenta. ¿Debido a que ha tenido una rápida aceptación y utilización, expandiendo sus indicaciones a cualquier tipo de patología y escenarios? Se observa un uso y también un abuso de su aplicación, y también la duración en días del alto flujo. Hasta el año 2017 ya dije que había 700 papers de alto flujo. Fíjense, lentamente se iba utilizando y miren, creo que se ve, por lo menos que se ve ahí el gráfico de barras. Ha crecido a 2.200 por lo menos, y ahora mucho más. Este año ya llega a más de 200 publicaciones de alto flujo. Barrió de escena a la ventilación no invasiva, y eso es lo que a mí me preocupa mucho. Y la pandemia también ha ayudado en esto. Rápidamente, ¿cuáles son hay dos formas de hacer alto flujo: a través de los blenders, que hoy en día ya no se usan, salvo que no haya aero, con la válvula de liberación, y los famosos aero, que son los sistemas que tienen una turbina interna, que tienen dos modos, juniors y default, que es adultos y pediátricos, y a tener en cuenta la cánula, el tipo de cánula, según el alto flujo que se utilice. Indicaciones, y acá vamos. Recomendado de departamentos de emergencia para distrés leve moderado. Ustedes saben, y acá sí ya hablo de los scores y de los puntos de corte. Ahora vamos a ver la indicación según el Ministerio de Salud. Salió una publicación muy interesante, un documento, en realidad no publicación, un documento muy importante, que seguramente todos lo conocen, sobre todo lo que es alto flujo. Las indicaciones, los scores justamente recomendados, y los parámetros a tener en cuenta y las formas de utilización del alto flujo. Yo lo voy a unar el documento con la evidencia y con mi experiencia. Voy a hacer ese combo y también voy a dar mi opinión, todo eso sale de mi opinión. Los pacientes que se benefician de alto flujo son sobre todo pacientes de leve moderado. Ahora, un distrés leve con un score de 3, 4, ¿le voy a poner alto flujo? La verdad que no, porque ya estoy malgastando, podríamos decir, el alto flujo. Un paciente que está moderado,
yo diría entre 6 y 7, sí. Requiere mínimos elementos técnicos. Eso es lo que barrió con la BNI, que es mucho más compleja. Pero requiere capacitación del personal y monitoreo constante y cercano. Medir scores se lo puse grande. ¿Por qué? Porque a través de los scores se toman decisiones. Ahora vamos a ver los scores que hay. El seteo del flujo se comienza con 2 litros minuto kilos para lograr una FIO de saturación de 92-97. Si el paciente tiene bronquiolitis, directamente se coloca oxígeno. Si no, se puede utilizar sin oxígeno, siempre manteniendo 92-97. Pero de todas maneras, yo siempre digo que el alto flujo es un mecanismo de oxigenoterapia. Entonces, recomendado, como habíamos visto en la diapositiva, para insuficiencia respiratoria tipo 1. Y acá es mi tema grande y es fundamental. Ya lo dice el Ministerio de Salud y lo venimos enseñando en todos los talleres que damos, hay que volver a medir scores. Los scores, hay miles de scores. El más utilizado o el que da el Ministerio de Salud es el TAL. En realidad, lo que se mide fundamentalmente en la mayoría de los trabajos porque es mucho mejor, porque no requiere de saturar al paciente, es el score de Gus. Es el score que nosotros utilizamos para utilizar, digamos, para toma de decisiones. Y después está el RDI. Esos son los dos scores más utilizados. El score de Gus, ahí lo ven, ya saben que es de leve, moderado y grave. ¿Qué score, qué paciente se beneficia con alto flujo o ventilación no invasiva? Bueno, podríamos decir así rápidamente, seguro va a haber más preguntas. Voy a decir lo que dice la evidencia y lo que dice mi experiencia. El paciente que tiene un SCORS, tiene un distrés respiratorio, trabajo respiratorio moderado grave, que sería a partir de 8 o 9, directamente BNI. No colocar CAFO, porque ya se está viendo justamente las consecuencias de eso, que es aumenta el ingreso a terapia intensiva y aumenta la falla. Entonces, ¿en qué paciente lo colocamos? Bueno, un paciente cuando ya se le hizo, el paciente viene a la guardia, se hace el protocolo médico de colocar oxigenoterapia de bajo flujo. El Ministerio de Salud dice 3 horas, vamos a respetarlo. Yo diría media hora, 1 hora, no esperar más. Y si el paciente no mejora o empeora el scores, que ya llega de 4, pasó a 6, 7, ahí poner alto flujo. Eso es la clave que quería decir. Ahí fíjense que está el score. Nosotros lo que utilizamos es el score de un modificado. Fíjense que no requiere la saturación de oxígeno. De todas maneras, podemos poner la SAFIO 2, que la SAFIO 2 se utiliza en alto flujo, ya está validado. Y ahí está, incluso nos hicimos las tarjetas lo llevamos en el guardapolvo y lo utilizamos. Y acá está la implementación de soporte respiratorio del Ministerio de Salud, donde hay que utilizar la cánula correcta, que no incluya más del 5%, y empezar con 2 litros kilo minuto. Inicialmente, el Ministerio de Salud dice que se puede alcanzar 9, igual después lo aclara que se recomienda 60%. La verdad que si yo coloco un alto flujo con 60%, ¿qué pasa? Imagínense que es un paciente que entonces tendría que estar en terapia o tendría que estar, porque nosotros comenzamos en el ventilador con FIO de 60. Entonces, un paciente que requiere FIO de 60, no digo que le voy a sacar el alto flujo, pero sí tener el ojo de que rápidamente se vaya disminuyendo la FIO. Si es menos de 60, mejor. Eso es un signo de alarma. Y que sature 94% para arriba. Y de ahí voy bajando, que requiera la mínima FIO sin cambiar el flujo. Esperar media hora, 1 hora, hasta 2 horas. Y para ir finalizando, las aplicaciones son miles de aplicaciones que se podían utilizar. Donde más hay evidencia es en las cardiopatías congénitas,
y en la bronquiolitis, o sea, en pacientes con hipoxemia o en pacientes con alteraciones de cardiopatías. Uso y abuso, ahí dije los ejemplos exitosos, y ojo con bronquiolitis, todo lo que es severo, distrés severo, BNI o intubación. El uso correcto de la CAFO conduce a una mejoría clínica que acorta la estadía. No me alcanza para mostrar los trabajos, pero todo esto es el resultado de los trabajos de investigación. Y un uso adecuado y monitorización. Utilizar scores, escalas, ver ahí, fíjense, esta es el cuadrito para elegir el alto flujo, la cámara de alto flujo adecuada, y este es la correcta tabla, que está un poquito mejor modificada que la que mandan en la en Respironics. Buenas prácticas y protocolos clínicos, importancia de seguir protocolos estandarizados, colaboración interdisciplinaria, y para finalizar nosotros, desde el año pasado, yo incluí, yo estoy a cargo de la estadística ahí en el servicio y de medir y todo lo demás. ¿Quién decidió la colocación de CAFO? Esto no es para luchar médicos con kinesiólogos, ¿no? Pero sino para ver, quería ver, a ver el estado de situación, ¿no? Y bueno, esto nosotros lo llenamos, los kinesiólogos, el 80% lo decidió el médico a cargo, se lo coloca también él. Esto teníamos que nosotros tener más participación, ¿no? Pero esto es nuestra responsabilidad, ¿no? Tomar el score de Gus previo a la CAFO fue en general entre 6 y 7, podríamos decir, como un 40% se utilizó 6-7, es decir, correctamente utilizado. Inmediatamente bajó a nivel 3-4 a las 3 horas y permaneció al otro día en el mismo lugar en que estaba. Bien, y para finalizar, educación y capacitación. Información del personal, de kinesiólogo, de médico, de enfermería, y recursos disponibles también para la capacitación. Bueno, Muchas gracias. bueno, muchísimas gracias, Mariana. Estamos abiertos a preguntas. Voy a hacer una breve reflexión, enfatizando lo que dijo Mariana. O sea, la necesidad de usar el score tanto en la aplicación como en el Winnie, en el destete del paciente con este tipo de aparatología de ventilación no invasiva y CAFO es fundamental. Hay trabajos recientes que muestran la importancia y el descenso en el sobreuso de estos pacientes en alrededor de un 30% usando scores específicos e indicaciones precisas. Y la otra cuestión que prácticamente no aparece en la bibliografía general es en el dengue. El dengue grave en la terapia intensiva requiere, como hay síndrome de fuga capilar, evitar las presiones grandes que tienen los ventiladores. Por lo tanto, es muy importante en el dengue tratar de usar ventilación invasiva o CAFO para evitar el síndrome de fuga capilar que las altas presiones en el dengue grave pueden ocasionar. Estamos abiertos a preguntas y la pregunta, Mariana, sería: entre CAFO y BNI tenemos al paciente con una insuficiencia respiratoria, lo tenemos ya en una sala, no en la terapia intensiva y después también en la terapia intensiva. ¿Cuál de las dos cosas vos elegirías para ese paciente? Bueno, muy buena pregunta, Manuel. Es la pregunta del millón, ¿no? Es la que siempre nos hacen o nos hacemos todos. Bueno, primero, lo fundamental es el algoritmo, ahí en la segunda o tercera parte, tenerlo en la cabeza. Yo sé que parece que es muy complejo, ¿no? Pero a medida que uno tiene experiencia, y hay que empezar, ¿no? Incluso con los chicos jóvenes, los médicos, los kinesiólogos jóvenes, los enfermeros, a incorporar esos conocimientos de la fisiología. Primero,
ver la fisiología de ese paciente. ¿Qué es lo que le falta a ese paciente? ¿Por qué tiene baja la saturación? ¿Y cuál sería el mecanismo de producción de esa saturación? ¿No es cierto? Yo le voy a dar, el paciente requiere ventilación minuto, aumento de la ventilación minuto, o el paciente requiere aumento de la presión inspiratoria de oxígeno. Todo eso, arriba a la derecha, ¿se acuerdan de ese grafiquito? Tenerlo en la cabeza. La patología del paciente. Luego, ver ya una vez que uno decidió, ahora voy a contestar, ver el sistema respirador paciente con el paciente que necesita aumentar la compliance, disminuir la resistencia, disminuir la elastancia, tiene aumento de la elastancia. Esas dos cosas es fundamental. Y luego sí, eso es una evaluación, y luego sí la evaluación clínica, y ahí vemos el score. Los scores son la suma de todas las variables que uno utiliza todos los días, simplemente que están aunados en un número, un valor que por supuesto que no es fijo. No es que si yo le pongo 8, lo intubo, si lo pongo 2, le pongo una máscara, no es nada de eso lineal, pero te ordena en justificar un poco e incluso en las dudas, en los grises que hay, ahí fundamentalmente es muy bueno la utilización del score. Mido el score, sé la patología que tiene, sé si tiene una insuficiencia respiratoria, hipoxemia, hipercapnia, y ahí voy a decidir. Para responder, son dos casos. En realidad se podría hacer 1000 casos. Insuficiencia respiratoria, me dice Manuel. Bueno, si el paciente, primero el paciente, si está en la sala, lo primero que hay que hacer, bueno, yo obviamente le tomo el score, por supuesto. Si el score da, pero esto no lo tomen tajante, ¿no es cierto? Es una aproximación y es una ayuda. Si el paciente está a nivel 3, 4, le voy a hacer todos los tratamientos médicos actualmente que todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Oxigenación, si está saturando 94 o 93% y se mantiene ahí, no es que sube inmediatamente, sino que se estaciona a menos que más. Eso es también muy importante, ¿eh? Ver la inclinación, si se inclina para arriba o para abajo, la saturación. Y todo el tratamiento médico de rehidratación, etc. Ahora, una broncodilatador si es que necesario. Ahora, yo esperaría media hora, una hora, eso es lo que dicen las publicaciones. No esperaría 3 horas. Ahora, y ahí es donde me ayuda el score. Porque si yo el paciente tiene un score de 3 y a las 2 horas tiene un score de 7, ahí ya no sigo con ese tratamiento. Sigo con el tratamiento médico, pero paso a otro sistema ventilatorio que puede ser alto flujo. No esperar más, ese es el tema, que muchas veces se pasa a esperar 4 horas, pero el paciente sigue mal. Ahí es donde el score te ayuda, porque te objetiviza el estado del paciente. Ahora, si ese paciente mantuvo en 3 o 4, a la hora 2 horas sigo y no le voy a poner alto flujo, tampoco sobreusar el alto flujo es necesario. Ahora, si ese paciente ingresó y a la media hora pasa de 4 a 8, y ahí me van a odiar o ahí es un gris, es una discusión, pero ahí es donde yo creo que está el punto de que tenemos que resignificar el alto flujo y no tener miedo a no usar el alto flujo y directamente colocar la ventilación no invasiva, con obviamente un experto, obviamente en ventilación no invasiva, claramente, ¿no? Es más fácil pasar de BNI, prefiero que esté en BNI y después bajar a alto flujo, que no que esté en alto flujo y que pase a terapia intensiva. Yo siempre digo algo, paciente que pasa de alto flujo a terapia intensiva, algo en el medio, no sé si se hizo mal, pero se demoró un poco. Que puede pasar, ¿eh? No digo que no. Hay algunos trabajos que sí, que se lo demuestran. Pero en general hay algo en el medio que faltó hacer. Claro, el tema es que lo que vos dijiste, ¿no? Que la BNI al final se termina haciendo en unidades cerradas y debería hacerse también en sala, con personal. Tal cual, Lolo, tal cual. Porque si no estamos siempre, o sea, llegamos a la CAFO y después ya terapia. Sí.
Es que eso que está pasando acá en la Argentina, o sea, acá en el hospital, vamos a decir, y en realidad no solo acá, en todos lados, y en toda América, es lo que ya está viendo publicaciones que ya está dando resultados de mala CAFO, pero no es que la CAFO no sirve, está mal implementada, o esto de pasar, 6 horas con la CAFO y el paciente está mal. Sí, para mí hay que volver a utilizar la ventilación invasiva que se ha dejado y mejorar o ver un esquema, protocolo de actuación de la ventilación invasiva en sala. En sala o en CAFO, hacer un protocolo guiado por el Ministerio de Salud para este hospital, fundamentalmente según los pacientes que tengamos, ¿no? Dirigido a este hospital, digo, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, agradecemos muchísimo la presencia de Mariana, la licenciada Mariana Celis, y bueno, los esperamos en próximas charlas de otros temas que vamos a seguir abordando. Muchas gracias por participar. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Ay, la chica.